la mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Muy bien. Espero que ustedes también. Aquí viendo los números del desempleo, un nivel históricamente alto, casi 15%. Increíble lo que ha ocurrido durante abril, con más de 20 millones de puestos perdidos, circunstancias que no se habían visto jamás, sobre todo en un plazo además tan pequeño. Y en la Casa Blanca hay desesperación a esta altura porque se reanuden las actividades. Por supuesto, eso genera una controversia muy grande, porque incluso en los lugares donde se ha ordenado que se reanude la actividad, como por ejemplo en las plantas procesadoras de carne, hay una resistencia muy grande. Por ejemplo, en una que tiene más de 2.000 empleados, solo asistieron a trabajar 250. El resto tiene miedo de contagiarse porque hubo muchos casos. Esa es una circunstancia. En otro caso, en una de las plantas les hicieron exámenes. Había 1.800 empleados, 440 dieron positivo. Entonces, estamos hablando de circunstancias en las que por primera vez en décadas, por ejemplo, está empezando a escasear la carne en algunos lugares en Estados Unidos, y al mismo tiempo, ¿quién puede criticar a las personas que deciden que no quieren ir a trabajar porque tienen un miedo razonable de enfermarse y, por supuesto, incluso de morir? Este es un país que cuando llegue el domingo, desgraciadamente, va a tener 80.000 muertos como consecuencia del COVID-19, y muchos médicos creen que el número es mayor, pero que hay personas que en su momento o murieron en su casa o no se les diagnosticó correctamente cuando se hizo ya el certificado de defunción. Pero imagínense cuando las proyecciones decían que aún aumentando iban a ser más de 70.000 para agosto, y este fin de semana estamos en mayo y ya vamos a pasar los 80.000 muertos. Don Pedro, las repercusiones políticas de esta situación pueden advertirse, por lo menos en Estados Unidos. Sí, por lo pronto, un candidato que de verdad no es, vamos a decir, un gran candidato como es Joe Biden. Hay mucha controversia a su alrededor, y en todas las encuestas le está ganando a Donald Trump, incluyendo encuestas hechas por organizaciones que son muy favorables al presidente. No es una gran ventaja, pero en todas las encuestas le gana por 5, 6, 7 puntos, en alguna ha llegado a 8. Y lo interesante, por la forma en que son las elecciones presidenciales en este país, recuerden que aquí no es voto directo, es un colegio electoral, y el presidente ganó en algunos estados donde ahora se cayó la llamada, don Pedro. Donde ahora vamos a tratar de restablecer la llamada. Sí. Parece que se cayó la llamada. Concluir la conversación con nosotros. Decía él que Biden está encima en todas las encuestas, encima de Donald Trump. La crisis parece que el manejo no le ha favorecido mucho a Donald Trump. Tú sabes que el manejo fundamental de la crisis está en manos de los gobernadores, Eury. Incluso las decisiones. Bueno, pero el presidente... Estados Unidos. Es decir... Sí, pero en el caso, de todas maneras, es la percepción que tiene la gente sobre el presidente, claro, y el manejo de la crisis. Porque aunque sea los gobernadores... Aquí estoy de vuelta. Sí, yo creo que lo de Trump demuestra un elemento importante. Ya está ahí. Adelante, don Pedro. Bueno, sí, les decía, como están las cosas, el presidente está un poco desesperado porque está viendo que en algunos estados donde él ganó
en el 2016 y eso le permitió obtener los votos suficientes en el colegio electoral. En este momento está perdiendo en las encuestas. Michigan es bueno, por ejemplo, en Wisconsin, en Michigan, en Florida, hay lugares donde él tuvo ventaja y eso le permitió llevarse la mayoría en el colegio electoral. Y hoy, recuerden que en el voto popular, él perdió con Hillary Clinton. Sí. Pero en este caso, los especialistas lo que miran es el colegio electoral, no les interesa tanto el voto popular. Y ahí también, en este momento, si las elecciones fueran hoy, el presidente perdería su búsqueda de la reelección. Claro, estamos a principios de mayo, faltan 6 meses para las elecciones, pero él además ha manejado el tema este del virus de una forma que se hizo mucho daño en las conferencias de prensa. Dijo una cantidad de cosas que después se comprobaron o no eran ciertas o directamente eran disparates inmediatamente. El famoso caso de inyectarse desinfectantes, y eso le ha restado apoyo. Y cuando se revisa, obviamente los demócratas están con Biden, los republicanos abrumadoramente con Trump, pero los independientes están del lado de Biden, y ese es un problema muy serio para el presidente, porque entre demócratas y independientes ahí es que está perdiendo en puntos que son claves. Don Pedro, mucho temor en relación tanto con México y sobre todo con Brasil, pero México y Brasil, hay el temor de que probablemente Estados Unidos se quede chiquito frente a la incidencia en estos dos países que tienen sistemas mucho más débiles, sistemas sanitarios mucho más débiles y que aparentemente no se han preparado para recibir esta crisis. Fíjense qué interesante lo que está pasando, porque Brasil y México, en distintos polos ideológicos con sus presidentes, comparten con el presidente estadounidense una condición que es ese enfoque populista, esa forma de hacer las cosas peleándose con el sistema, muy personalista, manejando las cosas con una actitud como que saben más que los especialistas. Y tanto el presidente Bolsonaro como el presidente López Obrador se están encontrando con números, sobre todo en Brasil, que ya está en una etapa de incendio, devastadores, con números que, como bien dice don Julio, con los sistemas de salud que hay en Brasil y en México, eso se puede transformar en una masacre si no se toman medidas mucho más serias. En México se han hecho algunas cosas un poco mejor, o vamos a decirlo de otra manera, menos mal que en Brasil, pero de todas formas en ambos casos, como va esto, se enfrentan a situaciones que yo no sé si van a superar a Estados Unidos. Bueno, nadie lo sabe, pero al mismo tiempo sí corren el riesgo de llegar a números astronómicos. Pero hay un estudio de Gendry Strick, que es de la Universidad de Bonn, en Alemania, que plantea que el virus entró a Alemania antes de diciembre del año pasado, es decir, alrededor de noviembre. Y dice que en Alemania, por las estadísticas de lo que ellos han planteado, debe haber 1.800.000 infectados, de la cual la mayoría no lo identifican. Él cuestiona el cierre de la economía, planteando, y es un virólogo el que estoy hablando, de que se está tomando las decisiones que tomó China en Occidente sin tener las mismas características, es decir, que prácticamente le da la razón a Trump. Bueno, yo no sé si le da la razón a Trump, puede ser. Ahora, a lo que voy es, yo todos los médicos que he entrevistado, y he entrevistado una cantidad, y todo lo que escucho de los especialistas de primer nivel que están trabajando con el gobierno estadounidense, muestran que los resultados apuntan en la dirección que decían ellos mientras se mantuvo aquí cerrada la economía. Ahora está empezando otra vez a subir en algunos lugares, y son lugares donde se ha empezado a reabrir la actividad comercial. Entonces,
es un hecho que es un desastre para muchísima gente que los negocios estén cerrados. Pero esto yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, yo prefiero estar desempleado y vivo que no poder buscar empleo porque estoy muerto. Bueno, muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Es verdad. Un abrazo y feliz Día de las Madres allí para todas las dominicanas. Bien. Gracias. Sin empleo y contagiado, como quiera. Aquí es el último domingo de mayo, la celebración del día. Falta todavía. Bueno, igual un abrazo adelantado. Exacto. Bueno, pues gracias, don Pedro, gracias. Sí, Julio, que está en línea el doctor Adolfo Rodríguez, director de odontología del Servicio